Saludos a todos. En el vídeo de hoy os voy a leer unos fragmentos de varios capítulos del que sabéis, los que me conocéis hace tiempo, que es mi libro favorito, La historia interminable de Michael Ende. En él, el autor, de forma amena, describe la vida y obra de todo buscador de la verdad, desvelando, para los que saben mirar, algunas pistas de cómo seguir el camino correcto. Al menos yo, Javier San Juan, que como sabéis llevo más de 30 años en este camino, me siento muy identificado. Os leeré los fragmentos tal cual están escritos en el libro. Y os pido, si queréis, que dejéis en los comentarios, ahí más abajo, vuestra interpretación. Prometo la próxima semana dejar la mía propia. Bien, sin más dilación y confiando en que alguien lo escuche completamente, os dejo 2 capítulos fragmentados, o sea, solo pondré lo relevante para mí. Para leer los capítulos enteros, pues ya sabéis, leer el libro. Y por favor, no veáis la película porque no tiene nada que ver. En este vídeo no vamos a poner demasiadas imágenes, no las necesita. Así que, si podéis cerrar los ojos y dejaros llevar por fantasía, mejor. Un breve inciso, como antecedente. A algunos os sonará, a los que habéis leído el libro, a otros no, pero como antecedente. Atreyu había perdido a su caballo y amigo, y se encontraba vagando por las montañas muertas, cuando se encuentra con Igramul el Múltiple, que está a punto de comerse a Fuyur. Después de hacer un trato con Igramul, Fuyur y Atreyu llegan a la entrada del templo de Uyulala, donde tras ser curados por 2 colonos, Atreyu decide enfrentarse a las 3 puertas que le separan del conocimiento inigualable de Uyulala. Y estas 3 puertas, esta entrada al templo, es el fragmento que quiero copiaros y que quiero que analicéis. Atreyu se había acercado hasta unos 50 pasos de la puerta de roca. Era mucho más enorme de lo que había imaginado desde lejos. Detrás estaba la llanura totalmente yerma, que no ofrecía a la vista ningún apoyo, de forma que la mirada se precipitaba como en el vacío. Delante de la puerta, y entre las 2 pilastras, Atreyu vio innumerables calaveras y esqueletos, restos de los más diversos habitantes de fantasía que habían intentado atravesar la puerta y se habían quedado petrificados para siempre por la mirada de las esfinges. Pero no fue eso lo que hizo que Atreyu se inmovilizara. Lo que lo detuvo fue el aspecto de las esfinges. Atreyu había vivido mucho en su gran búsqueda y había visto cosas magníficas y espantosas, pero hasta aquel momento no había sabido que ambas clases de cosas podían unirse, que la belleza puede ser horrible. La luz de la luna bañaba a aquellos 2 seres colosales que, mientras Atreyu se dirigía lentamente hacia ellos, parecieron crecer hasta el infinito. Le parecía como si sus cabezas llegaran hasta la luna, y la expresión con que se miraban mutuamente parecían cambiar con cada paso que él daba. A través de sus altos cuerpos y, sobre todo, a través de sus rostros de rasgos humanos, corrían y palpitaban corrientes de una fuerza terrible y desconocida, como si las esfinges no estuvieran simplemente allí, como está el mármol, sino que a cada momento estuvieran a punto de desaparecer y al mismo tiempo se crearan de nuevo a sí mismas. Y era como si, precisamente por eso, fueran mucho más reales que cualquier roca. Pero Atreyu tuvo miedo. No era tanto el miedo al peligro que lo amenazaba, era un miedo que procedía de sí mismo. Apenas pensaba en que, en el caso de que lo alcanzasen las miradas de las esfinges, se quedaría para siempre hechizado y petrificado. No, era el miedo a lo incomprensible, a lo desmesuradamente grandioso, a la realidad de lo prepotente, lo que hacía sus piernas cada vez más pesadas, hasta que le pareció tenerlas de plomo frío y gris. Sin embargo, siguió adelante. No miró más hacia arriba, mantuvo la cabeza baja y anduvo muy lentamente, paso a paso, hacia la puerta de roca.
y el peso del miedo que quería clavarlo al suelo fue cada vez más poderoso. Sin embargo, Atreyu siguió adelante. No sabía si las esfinges tenían los ojos abiertos o cerrados. No podía perder el tiempo. Tenía que arriesgarse a que le permitieran la entrada, o aquel sería el fin de su gran búsqueda. Y precisamente en el instante en que creía que toda fuerza de voluntad no bastaría para impulsarlo a dar otro paso más, oyó el eco de ese paso en el interior de la puerta de roca, y al mismo tiempo todo su miedo lo abandonó, tan total y absolutamente que se dio cuenta que, a partir de entonces, nunca más tendría miedo, pasase lo que pasase. Levantó la cabeza y vio que tenía la gran puerta del enigma a sus espaldas. Las esfinges lo habían dejado pasar. Delante de él, a una distancia de unos 20 pasos, estaba ahora, donde antes solo se había visto la llanura vacía y sin fin, la puerta del espejo mágico. Era grande y redonda como una segunda media luna, porque la verdadera seguía estando alta en el cielo, y brillaba como plata pulida. Resultaba difícil creer que pudiera pasarse precisamente a través de aquella superficie de metal. Pero Atreyu no titubeó un segundo. Contaba con que, como había descrito Egibuk, se le aparecería en el espejo alguna imagen espantosa de sí mismo, pero aquello, al haber dejado atrás todo el miedo, le parecía sin importancia. No obstante, en lugar de una imagen aterradora, vio algo con lo que no había contado en absoluto y que tampoco pudo comprender. Vio a un muchacho gordo, de pálido rostro, aproximadamente de la misma edad que él, que, con las piernas cruzadas, se sentaba en un lecho de colchonetas y leía un libro. Estaba envuelto en unas mantas grises y desgarradas. Los ojos del muchacho eran grandes y parecían muy tristes. Detrás de él se divisaban algunos animales inmóviles a la luz del crepúsculo. Un águila, una lechuza, un zorro. Y un poco más lejos relucía algo que parecía un esqueleto blanco, pero no se podía saber con exactitud. Solo una pequeña sonrisa de asombro se dibujó en los labios de Atreyu al entrar en la imagen del espejo. Estaba un poco asombrado de que le resultara tan fácil lo que a otros les había parecido insuperable. Sin embargo, mientras miraba extrañado, sintió un extraño y cosquilleante estremecimiento y no sospechó lo que en realidad le había ocurrido. En efecto, cuando estuvo al otro lado de la puerta del espejo mágico, había perdido todo recuerdo de sí mismo, de su vida anterior, de sus objetivos, de sus intenciones. Ya no sabía nada de la gran búsqueda. No sabía por qué le había llevado hasta allí, ni siquiera recordaba su propio nombre. Era como un niño recién nacido. Delante de él, a una distancia de unos pasos, vio la puerta sin llave, pero Atreyu no se acababa de acordar de ese nombre ni de que había tenido la intención de atravesarla para llegar al oráculo del sur. No sabía en absoluto lo que quería o tenía que hacer, ni por qué estaba allí. Se sentía ligero y muy alegre y se reía sin motivo de simple contento. La puerta que vio ante sí era pequeña y baja como un portillo y se alzaba aislada, sin muros que la rodeasen, sobre la superficie yerma. Y la hoja de aquella puerta estaba cerrada. Atreyu la contempló durante un buen rato. Parecía estar hecha de un material que brillaba como el cobre. Era bonita, pero Atreyu perdió el interés al cabo de un tiempo. Rodeó la puerta y la contempló por detrás, pero su aspecto no se diferenciaba del que tenía por delante. Tampoco tenía picaporte, ni pomo, ni agujero de cerradura. Evidentemente, la puerta no estaba hecha para ser abierta, ni tenía sentido hacerlo, ya que no conducía a ninguna parte y se limitaba a estar allí, porque detrás de la puerta solo estaba la llanura extensa, pelada y totalmente vacía. Atreyu tuvo ganas de irse. Se volvió,
Fue hacia la puerta redonda del espejo mágico y contempló su parte trasera durante algún tiempo, sin comprender lo que significaba, y decidió marcharse. Sin embargo, luego se volvió otra vez hacia la puerta sin llave. Quería mirar otra vez aquel resplandor cobrizo, de manera que se situó ante la puerta. Se inclinó a izquierda y derecha y disfrutó. Acarició suavemente el extraño material. Parecía caliente y hasta vivo al tacto. ¿Y la puerta? Se abrió parcialmente. Atreyu metió la cabeza y vio algo que antes, al rodear la puerta, no había visto al otro lado. Sacó la cabeza y miró al otro lado de la puerta. Solo la llanura desnuda. Miró otra vez por la abertura y vio un largo corredor formado por innumerables columnas poderosas, y detrás había escalones y otras columnas y terrazas, y más escaleras, y todo un bosque de columnas. Sin embargo, ninguna de aquellas columnas soportaba nada, porque encima podía verse el cielo nocturno. Atreyu atravesó la puerta y miró a su alrededor extrañado, cuando justo detrás de él la puerta se cerró. El silencio que a propósito he hecho aquí es porque aquí se acaba una de las partes que me gustaría que analizarais. El por qué Atreyu puede atravesar esas tres puertas. ¿Qué simbolizan esas tres puertas que Atreyu atraviesa en el camino de todo buscador? Pensarlo, por favor. Vamos ahora a la voz del silencio. Gozosamente se adentró Atreyu en el bosque de columnas que, a la clara luz de la luna, arrojaban sus sombras negras. Un silencio profundo lo rodeó y apenas oía el sonido de sus propios pies descalzos. Ya no sabía quién era ni cómo se llamaba, cómo había llegado hasta allí ni qué buscaba. Estaba lleno de asombro, pero no sentía preocupación alguna. El suelo estaba cubierto por todas partes de mosaicos, con adornos enigmáticamente intrincados o misteriosas escenas y dibujos. Atreyu anduvo por él, subió anchas escaleras, llegó a amplias terrazas, bajó otra vez escaleras y recorrió una larga avenida de columnas de piedra. Las contempló una tras otra y le gustó que cada una estuviera decorada de una forma distinta y cubierta de distintos signos. De esa forma se fue alejando cada vez más de la puerta sin llave. Después de haber andado así, quien no sabe cuánto tiempo, percibió finalmente a lo lejos un sonido flotante y se quedó inmóvil escuchándolo. El sonido se acercó. Era una voz que cantaba, muy bella y alta como la de un niño, pero que sonaba infinitamente triste. Incluso parecía a veces sollozar. Aquella canción lastimera corría entre las columnas, veloz como una ráfaga de viento. Se inmovilizaba luego en cualquier lugar, subía, bajaba, se aproximaba, se iba, y a Atreyu le parecía como si describiera amplios círculos. No se movió y aguardó. Poco a poco, los círculos que la voz trazaba en torno a Atreyu se hicieron más pequeños, y él pudo comprender las palabras de la canción. Todo una vez solamente acontece, y una vez sí deberá suceder. Lejos, allí donde el campo florece, debo morir y desaparecer. Atreyu se volvió, siguiendo la voz que se agitaba, inquieta entre columnas, pero no pudo ver a nadie. «¿Quién eres?», gritó, y como un eco la voz volvió. «¿Quién eres?». Atreyu reflexionó. «¿Quién soy?», murmuró. «No podría decirlo. Me parece que alguna vez sí que lo he sabido, pero ¿es tan importante?». La voz cantarina respondió: «Si quieres hablarme en secreto, recita un poema completo».
Aquello que no escucho en verso, lo entiendo de un modo diverso. Atreyu no estaba muy acostumbrado a hacer rimas ni versos, y le pareció que la conversación iba a resultar un tanto difícil, si la voz solo podía entender lo que rimaba. Tuvo que cavilar un rato antes de producir esto. En verso, si lo prefieres, quisiera saber quién eres. E inmediatamente la voz respondió: ¿Quieres saber quién es quién? Yo te comprendo muy bien. Y luego cantó desde otra dirección distinta: gracias, amigo, cuyo esfuerzo presencio, bienvenido seas del modo más serio. Yo soy Uyulala, la voz del silencio, voz del palacio, del profundo misterio. Atreyu se dio cuenta de que la voz sonaba unas veces más fuerte y otras más débil, pero sin cesar nunca por completo, hasta cuando no cantaba o cuando hablaba él. Flotaba siempre a su alrededor en un tono constante. Como el sonido se iba alejando lentamente, Atreyu corrió detrás y preguntó: «Dime, Uyulala, ¿me oyes todavía? No puedo verte, y bien me gustaría». La voz le susurró al oír pasar: «Nunca ha ocurrido que alguien me viera, soy un latido, siempre a la espera». «¿Entonces, eres invisible?», preguntó Atreyu. Sin embargo, al no recibir respuesta, recordó que tenía que preguntar en verso y dijo: «¿Así que eres invisible? ¿O eres también insensible?». Se oyó un pequeño tintineo, que podía ser una risa, un sollozo, y la voz cantó: «Sí y no, y cara y cruz, según y cómo se mire, nunca parezco a la luz, para que nadie se admire. Mi cuerpo es acento y tono, pero solamente audible, y esta voz con que razono es mi único ser posible». Atreyu se maravilló y avanzó cada vez más por el bosque de columnas, siguiendo la voz, y al cabo de un rato ya tenía preparada otra pregunta. «No sé si te entiendo bien. ¿Tu figura es solo ruido? Y cuando cesa el sonido, entonces ya no eres quién». Y oyó la respuesta otra vez muy cercana: «Cuando la canción se acabe, a mí me sucederá lo que todo el mundo sabe que un día le pasará. Así son las cosas, hijo. Aquí acaba el acertijo. Muy pronto me ocurrirá». Otra vez se oyó aquel sollozo, y Atreyu, que no entendía por qué lloraba Uyulala, se apresuró a preguntar: «¿Por qué estás tan triste? Te tengo cariño. Eres aún muy joven. Tienes voz de niño». Y otra voz resonó como un eco: «Pronto me iré con el viento. Soy solo una voz que gime. El tiempo dura un momento, de modo que dime, quiero saber qué te oprime». La voz se había extinguido en algún lugar entre las columnas, y Atreyu, que no podía oírla ya, volvió la cabeza a todos lados. Durante corto tiempo reinó el silencio, y luego la voz se acercó otra vez rápidamente desde lejos, sonando casi impaciente: «Uyulala es la respuesta. Debes preguntarle. Si no se lo preguntas, ¿cómo reprocharle?». A lo que Atreyu gritó: «Uyulala, escucha, quisiera entenderlo. ¿Por qué tienes pronto que dejar de serlo?». Y la voz cantó: «La emperatriz está enferma, y con ella el reino fantástico. La noche traga al que duerma, y también lo que me es más básico. Iremos a nunca jamás, como nunca hubiéramos ido. Ella tiene otro nombre más, y con él volverá su sentido». Atreyu respondió: «Responde, Uyulala, ¿cómo salvaré su vida? ¿Cómo daré un nombre a la emperatriz dormida?». Y la voz continuó: «Oye atento la palabra mía, aunque tú no la entiendas ahora, guárdala a partir de este día, y prosigue tu ruta en buena hora. Al llegar el momento adecuado, búscala en el mar olvidado, muéstrala cómo es, cómo suena, otra vez a la luz y a los vientos. Solo tú,
Con palabra serena lograrás aliviar sus tormentos. Durante un rato se oyó un lastimoso sonido sin palabras y luego, de pronto, la voz sonó muy cerca como si le hablase al oído. ¿Quién os dará un nuevo nombre, emperatriz infantil? Ni tú ni yo, aunque te asombre, ni los elfos, ni otros 1000. Nadie os librará del mal y nadie puede sanaros. Somos un cuento trivial, personajes poco claros, sueños de amor y cariño. Hemos de ser siempre iguales. Sabio rey, viejo o niño, no nos valdrán como tales, pero lejos de esta tierra existe un mundo exterior y allí, casi siempre en guerra, habita un ser superior. Los hijos de Adán se llaman los habitantes terrestres. Las hijas de Adán, las hijas de Eva reclaman que lo que sabes demuestres. Todos tienen desde antiguo la facultad de nombrar y a la reina, lo atestiguo, siempre lograron curar. Le dieron nombres magníficos, pero eso fue en otra era. Los hombres son muy científicos, pero se han quedado fuera. Hoy día se han olvidado de que somos realidad, mas si hubiera un esforzado que quisiera de verdad, si creyera solo uno y escuchara el llamamiento, si no podemos, ninguno. Ellos pueden al momento, pero ese mundo es su mundo y allí no podemos ir. ¿Recordarás muy profundo lo que acabo de decir? Sí, dijo Atreyu confuso. Se esforzaba cuanto podía por grabar en su memoria lo que escuchaba, pero no sabía para qué, y por eso no comprendía de qué hablaba la voz. Solo se daba cuenta de que era importante, muy importante, pero el canturreo y el esfuerzo por oír y decirlo todo en verso le daban sueño. Y murmuró: quiero hacerlo, y lo diré sin tropiezo, pero contesta, Uyulala, ¿cuándo empiezo? Y la voz respondió: eso debes resolverlo, puesto que ahora ya sabes, y por eso, para hacerlo, lo mejor será que acabes. Medio dormido ya, preguntó Atreyu: ¿a dónde vas? ¿No volverás? Ahora había otra vez aquella especie de sollozo en la voz que se alejaba cada vez más mientras cantaba. La nada está llegando, la nada llegando está, y los oráculos callan, la voz enmudece ya y sus sonidos estallan. De todos los que vinieron hasta este bosque de piedra y estos sonidos oyeron, serás tú el que no se arredra. Quizás puedas conseguir lo que nadie ha conseguido, pero si quieres seguir, recuerda el canto dormido. Y luego, desde una distancia cada vez mayor, Atreyu escuchó otra vez esas palabras. Todo una vez solamente acontece, y una vez sí deberá suceder, lejos, allí donde el campo florece, debo morir y desaparecer. Y eso fue lo último que oyó. Se sentó junto a una columna, apoyó la espalda en ella, miró al cielo nocturno e intentó comprender lo que había oído. El silencio lo rodeó como un manto blanco y pesado, y Atreyu se durmió. Al despertar, estaba envuelto en el crepúsculo matutino, y hacía de espaldas mirando al cielo. Las únicas estrellas palidecían. La voz de Uyulala resonaba en su recuerdo y, al mismo tiempo, recordó todo lo que hasta entonces le había pasado y cuál era la finalidad de la gran búsqueda. Así pues, ahora sabía lo que había que hacer. Solo una criatura humana del mundo situado más allá de las fronteras de fantasía podría dar un nuevo nombre a la emperatriz infantil. Tenía que encontrar a una criatura humana y llevarla hasta ella. Se puso en pie de un salto. ¿Alguien puede explicarme el simbolismo y extrapolarlo a la vida real? ¿Alguien quiere comentar si se siente identificado o si ha comprendido
la conversación de Atreyu con Uyulala? Os pido 2 retos en este largo audio. Primero, confío y espero que hayáis disfrutado a pesar de los posibles traspiés que haya cometido en la narración. No soy narrador, ni lo pretendo. Simplemente quería transmitiros, tampoco sé poner voces extrañas. Lo importante para mí es que hayáis podido disfrutar como yo disfruto cada vez que leo este libro. Y si es posible que podáis coger lo que yo os he leído, separarlo en 2 partes. La primera parte, como decía, aquella en la que Atreyu se enfrenta a las 3 puertas, y la segunda parte en la que Atreyu habla con Uyulala, sacarle el meollo de la situación y, si queréis, plasmarlo en los comentarios. Yo, como os decía, comentaré lo que yo entiendo, o he ido entendiendo, mejor dicho, porque cada vez he entendido una cosa, a lo largo de estos años, y ese es el motivo por el cual hago este vídeo. Porque confío en que vuestros comentarios me ayuden a entender cosas diferentes a las que yo ahora mismo entiendo tras leer estos pasajes. Sin más, y esperando de verdad que participéis, os doy un fuerte abrazo, como siempre, por y para vosotros, Javier San Juan.